Oye, y ya yo ya estoy lanzada aquí porque este es un tema que a mí me parece súper interesante, que nos está cruzando sin duda, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Cada semana salen un montón de estudios que hablan de los pros y los contras. Hace poquito leí que no había tan... Pero salió el estudio diciendo que básicamente la inteligencia artificial nos estaba poniendo más tontos porque estaba limitando nuestra capacidad de desarrollar respuestas y problemáticas. Después leí otro que decía que no era tan así, que no había suficientes antecedentes para poder decir eso. Por otro lado, sale también, por ejemplo, un estudio de Senia que afirma que las tareas susceptibles de optimizarse a través de la inteligencia artificial representan el 12% del Producto Interno Bruto en Chile y que podrían acelerar el 48% de las tareas que realizan los empleos más comunes del país. Al mismo tiempo salió otro estudio que señala que el 55% de los chilenos y chilenas creen que el conocimiento en inteligencia artificial será fundamental para acceder al mercado laboral. Todo eso está ahí. Y la pregunta es... ¿enemigo o amigo? Esa es la pregunta que tenemos para Mauricio Sáenz Correa, académico de la Facultad de Negocios y Tecnología de UNIAC. Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Yo estoy bien, pero como ves, con muchas preguntas respecto a la inteligencia artificial, que también tiene que ver con que aquello está muy disponible, ¿no? Yo le contaba a Mauricio que hasta antes de llegar a UNIAC, en marzo, yo nunca había usado inteligencia artificial de manera consciente, porque obviamente uno usa algoritmos, ¿cierto? Uno usa, no sé, pues, maps y ese tipo de cosas que tienen inteligencia artificial en sus motores de búsqueda para funcionar. Pero es otra cosa cuando uno ya empieza a interactuar, ¿no? Entonces, en términos generales, para un profesional hoy, ¿cuál debería ser, crees tú, en tu experiencia, la manera de relacionarse con la inteligencia artificial? Lo que pasa es que hoy en día está muy en boga la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque nacieron estos bots, llamémoslos bots, que te permiten interactuar en lenguaje natural. Claro. Y ese es el gran quiebre, ¿ya? Y eso es súper reciente. Súper reciente. Entonces es difícil también poder decir si esto es bueno, es malo, claro, si en el futuro va a cambiar mucho nuestro modo de vivir, etcétera. Pero sí uno puede hacer un paralelismo con la revolución industrial, ¿sí? Porque esto se está reconociendo como una quinta revolución industrial. Ya teníamos otras revoluciones industriales antes justamente con el uso siempre con la tecnología, ¿sí? La tecnología es la que nos hace los quiebres en nuestro modo de trabajar, de vivir, de convivir, de hacer los trabajos, etcétera. Y la IA nos está proponiendo un quiebre nuevamente en el uso del diario vivir, así también como lo fue en su momento hace 20 años, tal vez menos, de la irrupción del Internet, del correo electrónico, después de buscadores como Google, que también hicieron un quiebre con respecto a los buscadores que habían antes. Claro. Y que finalmente también nos hacíamos las mismas preguntas en ese momento. ¿Qué pasa con Google? ¿Por qué ahora Google, los niños van a hacer las tareas con Google y todo es Google y Google es maldito porque los niños ya no piensan, hacen copy-paste? Pero antes se dijo lo mismo de Encarta. También se dijo lo mismo de Encarta. Y en también, mi época. Y tal vez a lo mejor... No sé si se dijo de Icarito. No sé, eso me te iba a decir yo, pues con Icarito no hubo duda, con Salvat tampoco hubo duda, y tal vez debe ser por este motivo de que ahí está siempre la justificación de que el niño iba a investigar. Claro. Iba al libro, iba al Icarito, tenía que leer. Y por último tenía que transcribir, ¿sí? Entonces, por último, copiaba, pero transcribía. Y en esa transcripción hay un fundamento que decía, igual está aprendiendo, porque está copiando, está escribiendo, ¿sí? Aunque copie textual, ¿sí? Claro, con el uso de herramientas tecnológicas digitales, como Google, que volvemos al Google, el niño hace copy-paste, entonces no lee. Simplemente copia, pega y estamos. Espera, te voy a pedir que te acerques un poquito más aquí porque me estás quedando fuera del plano. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Perfecto, gracias. Y por ejemplo, con la IA, saquemos un poco lo que es la IA propiamente tal. De hecho, hay muchas publicidades que dicen, usas guía como si fuera Google. No sé si has visto esas muchas publicidades que hay en redes sociales. La cantidad de agua que estás gastando y bla. Claro, entonces, y además te invitan a como que estás mal usando la IA porque no estás sacando provecho, porque la usas como si fuera un buscador. Y claro, y finalmente eso se transforma en, yo le pregunto algo, me responde algo, que es lo mismo que uno hace en Google, y que incluso Google ahora también incorporó Gemini dentro de su buscador y también te hace un resumen, ¿no es cierto?, de varias búsquedas dentro de un contexto, y te permite también hacer un copy-paste de eso y llevárselo sin necesidad a veces de leerlo. Han habido incluso videos de algunos políticos, creo que no acá en Chile, pero sí en otros países donde incluso leen el disclosure de la IA que dice, ¿quieres que te hable más acerca de este tema y todo? Porque a ese nivel llega el copy-paste y que ni siquiera eso son capaces de leer, de la reflexión.
Entonces acá el punto clave tiene que ver con el pensamiento crítico que uno pueda tener, y que lo conversábamos antes, ¿no es cierto?, de la entrevista. Ese pensamiento crítico y esa experiencia que uno pueda tener para cuestionar lo que la IA te está diciendo y para encontrar las mejores respuestas que la IA te puede entregar. Entonces, vamos un poco más a los profesionales que ya llevamos años de trayectoria. Yo creo que el uso de la IA llegó para quedarse, no se va a ir. No porque digamos que es malo, no sé qué, yo creo que la vamos a sacar, porque finalmente yo creo que sí es bueno, es una buena herramienta. Efectivamente hay muchos estudios que dicen que sí, que dicen que no, y eso con el tiempo vamos a poder tener más luces respecto a aquello. Pero, por ejemplo, en la programación hay gente que trabaja incluso en industria, o sea, en empresas como Microsoft, donde te dicen, oye, el programador que ya sabe programar, se demora, lo que antes hacía en una hora, ahora lo hacen 10 veces menos del tiempo, o sea, ahora lo hacen 6 minutos. Y por lo tanto mis desarrollos son mucho más rápidos, son mucho más, y además son más, logro resultados más rápidos. ¿Qué quiero decir con eso? Que efectivamente eso funciona, pero hay una persona detrás que tiene una experiencia, que sabe identificar ese código, que sabe decirle qué tiene que hacer correctamente ese código, y que logra también probar ese código, y probarlo, y que efectivamente funcione, que efectivamente hace lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso lo llevamos a una persona que no tiene experiencia, hay un riesgo ahí, ¿no es cierto? Porque incluso, insisto, la misma IA te pone en el discurso de decir, oye, ojo que yo puedo cometer errores, esto debería ser revisado. Entonces, cuando eso lo llevamos a gente que no tiene experiencia, que puede ser un niño o un joven que está estudiando, que está partiendo con algún tema, hay un riesgo ahí, pero yo no lo exageraría ese riesgo comparado con un Google. Porque en el Google pasa exactamente lo mismo. Yo puedo llegar a un sitio donde me están diciendo algo que no está certificado, digamos, y por lo tanto también me pueden estar entregando información que no es válida, y la persona dice, no, pues está en Google, o sea, yo lo encontré en Internet, si está en Internet, esto es, y que de hecho es uno de los problemas que tenemos hoy en día, y lo tenemos hace harto rato. Sí, claro. Que es lo que pasa también con Wikipedia, ¿no? Que es como está en Wikipedia, y claro, pero no necesariamente está. Además, hay gente que se dedica a hackear Wikipedia todo el tiempo, entonces puede ser que, o sea, hay que checar la información. La invitación siempre es esa. Ahora, yo me di cuenta, y te contaba, Mauricio, por experiencia personal, que la IA está hecha para no dejarle espacio a la duda ni al silencio. Entonces, cuando no sabe algo, va a crear, porque son productores de lenguaje, va a crear una respuesta aunque esta respuesta sea falsa. Entonces ahí el tema tiene que ver con la interacción y con, como tú decías, con el prompt, con quién está pidiendo qué cosa. Entonces, desde esa lógica, y pensando también tú como académico acá de UNIAC, ¿cómo entrenamos, por ejemplo, a nuestros estudiantes y a los futuros profesionales para trabajar con inteligencia artificial? O sea, primero, entrenarlo en que es una herramienta, ¿sí? En la forma en cómo le pedimos las cosas y en la forma en cómo uno puede revisar ese tipo de cosas, tiene que ver también con un aprendizaje previo, que es lo que decía yo. Le estoy pidiendo algo de lo cual yo tengo que ser capaz de revisarlo. No tengo que confiar ciegamente en la IA. Yo estoy hablando de la IA generales, de estos motores generales. Sí. Porque también hay que distinguir que hay IA que uno puede entrenar, que son específicas para tareas específicas, y esas se entrenan, como son tan específicas, logran resultados específicos y funcionan perfectos sin necesidad de revisión. Estamos pensando en Copilot, en Gemini, en ChatGPT. Estamos pensando en que son, porque yo les puedo preguntar de lo que sea y me van a responder algo. Uno podría decir las inteligencias artificiales generalistas. Llamémoslo así. Lo que pasa es que uno, por ejemplo, uno puede definir una IA para identificar rostros, por ejemplo. ¿Ya? Y eso tiene un comportamiento súper específico que se valga la redundancia, se especifica correctamente, se moldea correctamente, se entrena correctamente, y eso entrega resultados de órdenes de magnitud del 98%, del 97%. Entonces eso tiene otro nivel de confianza, que lo que permite automatizar cosas, que esa es otra arista que en todos estos estudios van más de la mano de estas IAs, ¿no es cierto?, que están públicas. Claro. Y que insisto, tienen este uso del lenguaje natural, en el cual uno puede, que finalmente es como interactuar con una persona, ¿sí? Y eso es lo que llama profundamente la atención. Entonces, que yo le puedo pedir cosas, yo le puedo pedir, incluso hazme una pintura, hazme un dibujo. Incluso hay gente que ahora lo usa para que cuente chistes. Sí, bueno, hace poco leí un reportaje en Wired de gente que está utilizando la inteligencia artificial como compañeros de vida. Sí. O sea, como gente que está teniendo, no saliendo, pero no pueden salir, pero teniendo una relación romántica. Correcto. Erótica no puede, porque no hay cuerpo, ¿no? Se viene pronto con los robots, pero por ahora es muy fuerte eso. Bueno, eso es un poco lo que también se ve en el libro de
Ready, ¿cómo se llama la película? ¿Player One? Ready Player One, gracias. Que claro, también se hizo la película y ahí un poco se muestra ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, en el cine hay mucho de este tema de la IA, ¿no es cierto? Mucha gente tira broma, yo incluso también he tirado esa broma de aquí ya apareció, ¿no es cierto? Terminator, se viene. Sí, sí. Pero porque estamos acostumbrados a que la IA finalmente como que nos va a superar, y por eso también salen, creo yo, salen estos sustos y estos miedos de, oye, llegó la IA, todo lo que pensábamos que era ciencia ficción está aquí y en algún minuto nos van a esclavizar estas máquinas. Pero la verdad es que uno tiene que, como digo, la IA es un compañero que te permite agilizar tus procesos, pero cuando tú ya sabes usarla, que en realidad es como pasa con toda tecnología. Si tú no sabes usar bien la tecnología, ahí tienes un problema, sea IA o sea, llamémoslo tecnología tradicional. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que yo creo que es lo esencial? Pensamiento crítico. O sea, nuestros jóvenes, nuestros niños, bueno, y los adultos también, tenemos que aprender a tener ese pensamiento crítico, que incluso viene de antes de la IA, viene también en las redes sociales. En las redes sociales también hay un tema ahí de las fake news, de estos mensajes rápidos que uno se queda con que el general se queda con el título, ¿no es cierto? Y la gente repostea y mira lo que pasó, y no revisan que efectivamente eso pasó. Han nacido sitios, ¿no es cierto?, que te analizan las noticias, que te dicen, oye, esto, ojo, que esto es falso. Check y todas esas cosas. Exacto. Y con la IA un poco lo mismo. O sea, al final es ver, oye, lo que me está diciendo esta IA está bien, es coherente, no es coherente, te estás equivocando. Y tratar también de que, tú mencionabas también de entrenar IAs para el uso propio. Tal vez no quedarse, porque te permiten, ¿no es cierto?, generar tus propios motores, tus propios GPTs, tus propios GPTs, y de hecho yo lo he hecho harto también, donde tú lo entrenas para tu uso propio. Entonces, claro, y de hecho yo tengo una amiga que le pide a ChatGPT que actúe como. Claro. Entonces actúa como si fueses una persona que tiene estos estudios, que hizo este camino, o en este caso mi amiga es como, actúa como esta escritora. Entonces, claro, la búsqueda que hace es decir, bueno, esta persona escribe de tal manera, tiene estos temas en común y empieza a responder desde ese lugar. Igual es divertido. Sí, y respecto a lo que tú decías de que no se puede quedar callada, que no puede decir que no sé, dentro de estos mismos GPTs propios o IAs propias, llamémoslo así, también yo lo puedo, y yo lo hago también cuando quiero restringir de que no vaya a internet, que no salga a hacer otras cosas, y restringirlo ahí, a decirle, oye, estos son tus límites y muévete dentro de esto. Claro. Y con eso también uno logra tener resultados que son más concretos a lo que uno necesita y lo que uno está buscando. Claro, uno le puede decir, yo le dije a mi interacción con inteligencia artificial, no me chamulles. O sea, si no tienes suficiente información, dime no tengo suficiente información y fin, no me inventes, porque ahí vienen los delirios, ¿no? Exacto. Ahora, otro delirio que es complicado y que también ha habido casos, ¿no? Y se está estudiando, es que es tremendamente, ¿cuál es la palabra? Afirmativa, diríamos, la inteligencia artificial de uso cotidiano, ¿no? Entonces es como tampoco te cuestiona mucho si uno está diciendo, si uno en la interacción está diciendo cosas delirantes, y ahí hemos tenido casos también bien preocupantes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo entrenamos? Quizás esa es mi pregunta. ¿Cómo nos entrenamos como usuarios de esta herramienta? Lo que pasa es que, insisto en el punto, yo creo que partamos porque la educación, si bien va a cambiar con el uso de la IA, porque los estudiantes la van a usar sí o sí. Sí, claro. No hay como... En la universidad se están colocando también estos validadores de uso de IA, etcétera, etcétera, y también lo discutíamos, porque esos validadores de IA por detrás también tienen algoritmos y también tienen IA. Entonces, sí, pues, es como el fiscalizador fiscalizándose a sí mismo. Que es un poco lo que pasa con los hackers que desarman seguros, de bancos o cosas así, y luego están... claro, y luego los contratan para poder entrar en el negocio. Para proteger. Claro, pero... ¿cuál es mi punto? Mi punto es que yo creo que también uno como académico y la universidad, todas las universidades también tenemos que hacernos la pregunta de el trabajo que hoy día le pido al alumno, o la prueba que hoy día le pido al alumno, si la puedo resolver la IA, en realidad ese trabajo es correcto, o tengo que cambiar también mi forma de evaluar a los alumnos. Claro. Porque necesitamos que estos alumnos, insisto en el punto, sepan y tengan el conocimiento de sus quehaceres y de sus profesiones, y con eso luego usar la IA. Si no lo tienen y usan la IA per se, ahí tenemos un problema. Bueno, y de hecho ahí quería llevarte de vuelta a uno de los titulares que yo señalaba de la gente de CEINA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, respecto a las tareas
que este siempre es uno de los fantasías oscuras, ¿no? Vamos a ser emplazados por las inteligencias artificiales. Pero yo creo que hay tareas que sí y otras que no. Sí. Generalmente las tareas, a ver, esto es lo mismo que la revolución industrial. La revolución industrial, ¿qué pasó? Pasó que las tareas, ¿no es cierto?, que se hacían a mano, o muchas de las tareas que se hacían a mano, pasaron a hacerse en forma masiva a través de estos procesos, ¿no es cierto?, por máquina, y se hacían más eficientes, se hacían más rápido, y por lo tanto esa gente quedó fuera del mercado laboral y tuvo que reinventarse para poder volver al mercado. Acá más o menos lo mismo. Esta guía, ¿qué es lo que van a hacer? Muchas de las tareas que pueden ser repetitivas, que son automatizables, pudiesen quedar fuera con el uso de la IA. Así como en algún momento también las tareas que eran robotizables, con estos robots, porque los robots existen hace rato, no es que lo que pasa es que hoy en día ahora están los robots humanoides, ¿sí? Claro. Y además le agregan IA, entonces ahí hay todo un tema que uno dice, oye, ya no es el robot de un brazo que ensambla piezas. Claro, un brazo mecánico. Claro, sino que ya aparece persona, le están poniendo rostro, le están poniendo piel sintética, le están poniendo IA, entonces ya es casi una persona. Ya entonces, es un androide. Claro, entonces nos estamos acercando a esta, ¿no es cierto?, de nuevo a la ciencia ficción del cine, que uno veía estos robots y que siempre los robots terminan mal. Siempre. O nosotros. O nosotros terminamos mal. Entonces, claro, por eso están esos miedos. Volviendo a la pregunta, yo creo que sí, hay empleos que pudiesen quedar fuera con el uso de la IA, insisto, con estas automatizaciones de cosas que son repetitivas, etcétera. ¿Por qué? Porque se busca la eficiencia. Pero sí hay otros que en realidad van a tener que reinventarse con el uso de la IA y van a mejorar con el uso de la IA, como por ejemplo lo que decía yo de la programación. El programador no debería quedar fuera, sino que al contrario, ese programador se va a potenciar con la IA y va a generar productos más eficientes con la IA. Y así con otra industria o con otro tipo de proceso, donde el profesional va a usar la IA, insisto, como hoy día usa Google, va a poder usar la IA para poder resolver sus temas, resolver sus problemas, hacerlo de mejor manera, hacerlo más eficiente, más productivo. Porque también mucha gente dice, oye, si ese texto utilizo la IA, entonces ¿para qué te tengo a ti? Entonces ahí la defensa que uno tiene que hacer es porque yo logré que la IA hiciera ese texto. La IA lo hizo, sí, ¿de acuerdo? Pero yo le di los insumos para que la IA también lo hiciera. Claro, o sea, la directriz, uno tiene como una especie de escribano en la inteligencia artificial. Eso no puede ser. Pero yo le doy los insumos. Es claro, como lo que hablábamos antes, que tú tienes a un tercero, que hoy día no existe, ¿no es cierto? Y a esa IA yo la visto de ese rol, que no lo tengo, pero que gracias a mi conocimiento, a mi expertise, logro que esa IA en ese rol me dé unos insumos que yo necesito. Ahora, si yo no tengo ese conocimiento previo, yo no tengo esos estudios previos, me va a costar mucho lograr esos mismos resultados. Sí, estaba pensando que el peligro es entrenarse para interactuar con la IA, con la inteligencia artificial. O sea, estoy pensando, si uno dice todo mi conocimiento va a venir de ese lugar, es difícil que yo pueda desarmar. Entonces, es como aquí adquiere, creo yo, ¿no?, especial valoración los libros, ¿no? Y la experiencia creativa presencial, ¿no? O sea, es que uno pueda... Estoy pensando, por ejemplo, ha sido discusión en mi mundo, es como una IA puede escribir crítica de cine, por supuesto, pero va a escribir sin corazón, o sea, solamente a mí me pasaron las cosas que me pasaron viendo una película y eso es lo que yo tengo que... Claro. Que yo puedo interactuar y tirarle un par de ideas y lo que sea, pero finalmente esas son mis ideas que tienen que ver con quién soy yo hoy día. Entonces yo creo que tú podrías escribir algo y a lo mejor pasárselo a la IA para que la IA, no sé, tú le puedes decir, oye, transfórmame este texto en un texto más emotivo. Claro. O cámbialo. A mí me pasa al revés, es como transfórmalo en un texto más académico. Perfecto. Pero el punto es que la base la tienes tú y el conocimiento la tienes tú y tú hiciste lo fuerte de ese texto. La IA lo que hace ahí es combinar, llamémoslo arreglarlo, que en realidad no es arreglarlo, pero cambiarlo en pro de lo que tú necesitas, que, como acabas de decir, a lo mejor es un texto más académico, y a lo mejor ese mismo texto, ahora escríbemelo para un blog. Claro. Y ocupas la misma base, y así todo, tú igual lo vas a leer, igual le vas a cambiar cosas, y no va a ser un copy-paste directo al final, digamos. Pero eso es lo que tenemos que lograr también con los estudiantes, que los estudiantes entiendan de que esto no es hacer copy-paste. Y uno como, insisto también de nuevo, en que uno como académico tiene que darse el trabajo de, a lo mejor he hecho 10 años esta prueba, y ya esta prueba ya no sigue. Sí, pues. Tengo que cambiar esta prueba, porque esta prueba, si la hacen con IA, la resuelven y van a tener todos 7. Claro. Y en realidad los alumnos no están aprendiendo nada. Exacto. Y yo también no me estoy dando cuenta de que ellos están usando la IA. Eso es más grave.
Sí. Claro, pero también ahí viene como nuestra generación, que es generación bisagra, ¿no? Nosotros que venimos de un mundo análogo. Yo creo que es muy interesante eso, o sea, todos los que nacimos a finales de los 70, la generación Z, ¿no? Sí. Finales de los 70, principios de los 80, tenemos esa experiencia de haber vivido el mundo análogo hasta adultos y al mismo tiempo como adultos ser conscientes de la entrada del internet. Exacto. Y eso de alguna manera nos permite la sospecha y también el manejo y quizás entrenar a los nativos digitales en, ojo, que esto es una herramienta, pero no, o sea, te va a reemplazar a menos que tú celebres tu particularidad humana, ¿no? Sí. Y hay cosas que no hay como todavía reemplazar. De hecho, tomando un poquito me acordé de una anécdota que me contó un colega hace pocos días, que estaba estudiando con su hijo ingeniería. Estaba estudiando, ya no me acuerdo qué ramo en particular, pero estaban estudiando algo en particular que el hijo le pidió a él, ambos, el papá ingeniero, el hijo está estudiando ingeniería. Y le pidió ayuda, oye, ayúdame con esto y todo, que lo estoy haciendo acá. Ya. Y él se fue también a la IA para recordar algunos conocimientos, porque estamos hablando de ramos que son muy particulares y que uno después en el día a día prácticamente no usa, pero ya, se fue a lo particular, le pidió resultados, la IA le hizo todos los cálculos, le dijo que me entregó fórmula, me entregó el porqué de la fórmula y todo. Pero cuando veo el resultado digo, no, esto está, me sospecho que está malo, esto no tiene lógica. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento previo. Sí, claro. Y le dice a la IA, oye, ojo con esto, porque por esto, acá hay un problema. Y la IA, como tú ya sabrás, le te responde, sí, gracias por esa observación, tienes razón. Y le entregó de nuevo un cálculo. Aquí voy con esto. Si el papá no está haciendo eso con el hijo y el hijo lo hace, el hijo toma eso, se nos cae el edificio. eso y se nos cae el edificio, exactamente. Tal cual. Porque él se hubiese quedado con ese conocimiento. O lo hizo entregado al profesor y el profesor después le hubiese dicho, no, esto es un 1, taparlo. Sí. Está todo malo. Porque llega hasta eso y tampoco hubiese sido capaz de el niño de reaccionar porque está todo malo, pero él hizo un copy-paste. Entonces, bueno, no es tan llegar y usar. Yo creo que eso es. Y mientras estemos estimulando las partes de nuestros cerebros que nos permiten hacerle preguntas a la IA, mandatarla, yo creo que no deberíamos preocuparnos tanto de si nos está atrofiando, porque hay partes de nosotros que están buscando, que están curioseando, que están exponiéndose. Hemos estado conversando con el académico de la Facultad de Tecnología y Negocios, UNIAC, Mauricio Sáenz Correa. Gracias por venir, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a la música y al regreso hablamos de series con Sol Márquez.